Repudio internacional. La nueva decapitación, esta vez de un ciudadano británico a manos de terroristas del autodenominado Estado Islámico, ha generado rechazo de la comunidad internacional, que ha calificado el crimen, el tercero en menos de un mes, como barbárico. El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, aseguró hoy que cazará a los asesinos de David Haines, cuya decapitación fue difundida este sábado por los yihadistas. En Londres, a esta hora, hacemos contacto con nuestro corresponsal, Juan Carlos Bejarano. Juan Carlos, usted tiene las últimas reacciones a esta noticia. Buenos días. Adelante. Así es, Ronald, 2 de la tarde, 3 minutos, hora del Big Ben, aquí en la capital británica. Estamos frente al Parlamento en Westminster. A la madrugada, el primer ministro David Cameron ha regresado al número 10 de Downing Street, de la casa campestre del primer ministro. Y esta mañana, prácticamente durante toda la mañana hasta las 12 del día, se ha reunido con el llamado Comité de Emergencia Cobra, el que hacen parte militares, los servicios de inteligencia, los principales ministros de Reino Unido. Reino Unido, Londres, tiene que analizar dos casos. El primero tiene que ver, por supuesto, con el brutal asesinato o decapitación del ciudadano o cooperante británico David Haines. Esto ha sido repudiado. El primer ministro lo ha calificado como un verdadero héroe británico y, por supuesto, ha prometido encontrar, arrestar o cazar, por así decirlo, a quienes asesinaron a David Haines. Estamos hablando de los yihadistas del llamado Estado Islámico IS. Pero hay que recordar que el presunto verdugo, no solamente de este cooperante británico, sino de los dos periodistas norteamericanos, es también un ciudadano británico que se conoce por el momento como John. Esto también ha sido leído como un desafío a Reino Unido. Es decir, el Estado Islámico ya había desafiado a los Estados Unidos, pero con la decapitación del cooperante también mete en esta batalla a Reino Unido. Por eso el primer ministro Cameron ha anunciado que va a ser parte Reino Unido de la coalición liderada por los Estados Unidos para atacar, para detener los avances de este peligroso grupo conocido como Estado Islámico. Las últimas horas han sido agitadas para el primer ministro David Cameron, quien ha tenido que hacer frente a la decapitación del ciudadano británico David Haines, secuestrado en Siria en marzo de 2013. Tras conocerse el video en el que terroristas del autodenominado Estado Islámico muestran el brutal crimen, Cameron regresó a su oficina en Downing Street poco después de la medianoche. Hoy el primer ministro británico presidió una reunión del Comité de Emergencia del Ejecutivo, al final del cual condenó enérgicamente el asesinato de Haines. David fue asesinado de la forma más brutal e inimaginable por una organización que personifica la maldad. Cazaremos a los responsables y los llevaremos a la justicia, no importa cuánto tarde. Aseguró que el Reino Unido dará los pasos que sean necesarios para desmantelar al grupo yihadista Estado Islámico. Paso a paso hay que desmantelar y en la última instancia destruir al Estado Islámico y lo que representan. Vamos a hacerlo de una manera tranquila y liberada, pero con una determinación de hierro. No lo haremos por nosotros mismos, sino trabajando en estrecha colaboración con nuestros aliados. En lo que se asemejaba a un discurso escrito por los terroristas, Haines culpó a Cameron por su muerte. Mi nombre es David Cawthorne Haines. Me gustaría declarar que hago enteramente responsable a usted, David Cameron, por mi ejecución, quien voluntariamente se unió a una coalición internacional de Estados Unidos en contra del Estado Islámico. Su verdadero verdugo, un hombre de acento británico, condenó lo que llamó alianza malvada entre Reino Unido y Estados Unidos contra el autodenominado Estado Islámico. Sin embargo, esa alianza parece fortalecerse con las atrocidades de los extremistas. A través de un comunicado difundido por la Casa Blanca, el presidente Obama condenó y calificó el hecho como un asesinato barbárico. Aseguró que trabajará con Reino Unido y una coalición amplia de naciones de todo el mundo para destruir la amenaza del Estado Islámico. Precisamente Australia anunció hoy el envío a Medio Oriente de un contingente de 600 militares, cazas y aviones de apoyo al ejército iraquí contra los yihadistas. Al rechazo internacional se unieron gobiernos como el de Francia, Alemania, Israel, Egipto y Taiwán. Haines era un trabajador humanitario del Reino Unido de 44 años y a quien los terroristas ya habían amenazado con asesinar tras la decapitación de los periodistas estadounidenses James Foley y Steven Sutcliffe. Acted, la ONG francesa en la que Haines trabajaba en un campo de refugiados en Siria, dijo estar horrorizada por el que calificó un asesinato odioso. Al final del video de la muerte de David Haines aparece un hombre al que el Estado Islámico también amenaza con asesinar. Su nombre es Alan Henning, otro ciudadano británico.
Decíamos al inicio que Reino Unido está preocupado no solamente por la situación de cooperantes británicos como David Haines, quien ya ha sido asesinado. Hay la posibilidad incluso de que este grupo extremista intente también asesinar a otro cooperante que tienen en sus manos. Pero también una de las principales preocupaciones es que hay un éxodo, un grupo de jóvenes británicos que se está uniendo a este grupo Estado Islámico. Se calcula que el 25% de los combatientes extranjeros del Estado Islámico serían británicos. Algunos hablan de una cifra de unos 600 combatientes británicos, otros incluso dicen que podrían ser 1000. Pero lo que le preocupa al gobierno de Reino Unido no es solamente lo que hacen en países como Siria e Irak, sino también lo que estos jóvenes pueden hacer al regresar, si regresan vivos, a Reino Unido, incluso a atentar contra el país que los vio nacer. Por esa razón, el gobierno está tratando de tomar medidas para evitar que más jóvenes se unan a ese grupo terrorista Estado Islámico, entre ellos incluso cancelarles la nacionalidad. Un gran número de jóvenes musulmanes británicos nacidos y criados en una sociedad muy diferente a la de sus padres encuentran serias dificultades para desarrollar su propia identidad. Algunos tratan de vivir y seguir las costumbres de sus familias provenientes de países como Pakistán o Somalia. Para ellos, el Islam es parte fundamental de su cultura. La radicalización de algunos jóvenes británicos musulmanes comienza precisamente en mezquitas del norte y este de Londres. Algunas veces puede sentirse que está desempleado, que es inútil, y alguien viene y le dice: usted puede hacer un gran trabajo, usted será un mujahidín, un combatiente en el nombre de Alá. Y ellos construyen esa idea y se sienten llamados a hacer algo e impresionar al pueblo que lo está instruyendo y que se hará matar. Quienes se unen a la yihad sueñan con convertirse en héroes o mártires. Por esa razón viajan a países tan lejanos como Siria e Irak. Estos tipos son muy jóvenes musulmanes. Ellos pueden ser, a ellos les pueden lavar el cerebro fácilmente por imanes carismáticos y extremistas. El yihadista británico más conocido es el que se hace llamar John, el sangriento verdugo de los periodistas Jane Foley y Steven Sotloff. Piensa que está haciendo un gran trabajo, pero este tipo será un objetivo como Bin Laden y eventualmente será eliminado. Para los especialistas en el mundo árabe, quienes se unen a grupos como el Estado Islámico, realmente no están ayudando a los musulmanes más necesitados. Para Nihat Ismael, los yihadistas del Estado Islámico terminarán sufriendo la misma suerte de aquellos occidentales que se unieron a la red terrorista Al-Qaeda. La mayoría de ellos han sido eliminados y todos están muertos. Reino Unido está adoptando duras medidas como el retiro de la nacionalidad a aquellos musulmanes británicos que viajen a otros países a involucrarse en conflictos armados. El gobierno británico teme que los jóvenes musulmanes británicos que regresen de conflictos como el de Siria e Irak puedan luego intentar realizar atentados terroristas contra el país que los vio nacer y crecer. La decapitación del cooperante británico David Haines se conoció sobre las 10 de la noche en Reino Unido. Por eso muchas personas incluso se fueron a la cama sin conocer esta terrible noticia. Y hoy se puede sentir un aire de conmoción, de tristeza por la suerte que ha corrido esta persona que había dedicado muchos años de su vida a ayudar a los más necesitados, en este caso en Siria. Y hemos querido recoger las impresiones, no solamente de propios, sino también de personas de otros países sobre la triste muerte del cooperante David Haines. Considero que la violencia no puede justificarse de ninguna manera, en ningún sentido, contra cualquier ser humano. Entonces es reprobable, los métodos siempre de fuerza o de violencia no conducen absolutamente a nada, ¿no? Bueno, definitivamente que estamos ante una circunstancia mundial donde está imperando la violencia nuevamente, donde no existen competencias para un diálogo, para un análisis de manera mundial con respecto a los problemas que tenemos cada país. En este sentido, de ninguna manera es aprobado esto. Creo que debemos manifestar de manera muy enfática nuestro repudio a este tipo de violencia. Bastante terrible esta noticia y está pasando demasiadas veces. Con lo cual creo que los gobiernos se tienen que sentar y tomar algún tipo de medida bastante contundente en contra de toda esta gente que está sembrando el terror allí y que seguramente lo traerán aquí, en los países occidentales.
Hemos podido percibir que el primer ministro David Cameron ha dado esas declaraciones en cierta manera en un tono disgustado, enojado, prácticamente aceptando el desafío que le pone el llamado Estado Islámico. Eso sí, ha dicho que tal vez Reino Unido podría participar en bombardeos contra estos terroristas, pero ha aclarado que por el momento no enviaría soldados para combatir, por supuesto, directamente con estos terroristas que se encuentran en Siria e Irak. Vamos a estar pendientes del desarrollo de esta importante noticia. Eso es todo desde Westminster. Regresamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Adelante. Claro que sí, Juan Carlos, 2 de la tarde, 12 minutos en Londres. Estaremos atentos al desarrollo de nuevas reacciones que se conozcan frente a esta lamentable noticia. Muy amable por su reporte, señor. Y establecemos contacto en vivo en España con Jesús Manuel Pérez, analista experto en temas de seguridad y defensa. Señor Pérez, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros a esta hora en el informativo de NTN 24. Buenas tardes, encantado por la invitación de estar en el informativo. ¿Cómo contrarrestar esta amenaza mundial que representa el autodenominado grupo Estado Islámico tras esta nueva decapitación que se ha conocido, los hechos violentos que se ven, desde luego las reacciones de la comunidad internacional que por ahora parece ser no son suficientes para contrarrestar esta actividad criminal? ¿Cuál podría ser la solución para detenerla en el menor tiempo posible? Pues desde luego una intervención militar externa con bombardeos como es el caso de Estados Unidos es insuficiente. Hay que trabajar con los países de la zona, hay que trabajar con los actores fundamentales de la zona. En este caso, por ejemplo, se está trabajando con los kurdos que tienen una cierta autonomía política y tienen fuerzas militares en el norte del país. Es decir, desde fuera y solo con bombardeos no se va a solucionar. En ese sentido, hay expertos que señalan justamente que esa podría ser la salida, armando a opositores, por ejemplo, en Siria para contrarrestar esta actividad criminal del grupo Estado Islámico y en otros países como Irak, donde también hacen presencia. Aseguran que esa podría ser la principal alternativa, ya que derrotarlos financieramente por ahora no sería viable, por ejemplo, que es donde se están financiando ellos para llevar a cabo estas actividades criminales. Pues ya en ese sentido el gobierno de Alemania ha ofrecido armas, ahora se está incluso España, que no tenía un papel relevante, se está planteando. El problema en este caso sería que al mandar más armas a la zona significaría alimentar y meter más fuego en el conflicto de Siria. Esto tiene consecuencias luego a medio y largo plazo. Podemos solucionar la amenaza del Estado Islámico, pero dejaríamos en la zona unos arsenales y dejaríamos una serie de grupos armados que complicarán mucho el futuro del país. Por ejemplo, cuanto más se arme y más poder y autonomía se le da a los kurdos, menos viabilidad tendrá a largo plazo el Estado de Irak, que puede terminar fragmentándose. En ese sentido, entonces, ¿qué debe poner en marcha como estrategia los aliados? Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, quienes ya han manifestado su preocupación. El presidente Barack Obama el pasado miércoles anunció medidas, pero en el corto plazo, de manera inmediata, por ahora parecen no ser efectivas para derrotar a este grupo. Bueno, armar personas y enviar armas y suministros y demás es una medida que llevará tiempo, porque las armas se enviarán a alguien que habrá que entrenar, preparar. En este caso, precisamente para evitar el colapso del Estado iraquí o la fragmentación, habrá que trabajar inevitablemente con el gobierno iraquí. Ha habido un cambio de gobierno hace poco, pues habrá que esperar. El resultado de las soluciones se verán pues no inmediatamente. Esa es la cuestión. Se han tomado medidas que empezarán a ser efectivas de aquí a un tiempo, a que se reciban las armas, se entrene más personal. El ejército, por ejemplo, iraquí, pues tuvo muchas deserciones, muchos soldados tiraron las armas y salieron corriendo ante precisamente el terror del Emirato Islámico. Esto que estamos viendo de las decapitaciones son estrategias de terror que hacen que los soldados que se les enfrentan tengan pues, mucho más miedo a caer en prisioneros y no estén dispuestos a luchar hasta el final. Entonces aquí hay que trabajar con los gobiernos, trabajar con los grupos kurdos y saber que esto no van a ser soluciones que den resultado inmediatamente. Claro que sí. Agradecemos en España a Jesús Manuel Pérez, analista experto en temas de seguridad y defensa. Muy amable por aportar su análisis y conocimiento en esta emisión del informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. Buenas tardes para usted. Buenas tardes.